Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema terquedad y obstinación en los jóvenes. Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, el temor a Dios por sus castigos nos aparta del mal y en obediencia a su ley nos hace personas rectas hasta alcanzar su perfección. Escrito está en Segunda de Crónicas, capítulo 36, del verso 11 al 16. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová. Y Jehová Dios envió constantemente palabra por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová y no hubo ya remedio. Tremendo. Escucha con atención, porque la palabra de Dios es precisamente una advertencia al futuro de nuestras vidas, a las desgracias que podemos o que podamos recibir. Dice aquí el Señor que de 21 años era Sedequías, un muchacho, un joven que había recibido el privilegio de gobernar a Jerusalén. A esa edad, él comenzaba a reinar. Pero dice la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. No olvides, joven, que Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. De allí que Él conozca a cada persona. Mira, por eso dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y mira cómo dice la palabra, su Dios. Porque como Dios, como creador nuestro, es el dueño de nuestras vidas. Y Él nos creó con propósitos, con planes, con proyectos. Ningún ser humano se puede salir de los planes de Dios. De allí que el que se salga en ese libre albedrío que Dios le dio, pues realmente no va a tener manera de disfrutar la vida. Sus gozos van a ser pasajeros, pero más que viva el gozo y la felicidad, va a vivir es la lamentación de su vida. Dice, y no se humilló, no fue sumiso delante del profeta Jeremías. Mira, Dios le estaba hablando a través de un profeta que le hablaba de parte de Jehová, y endureció su cerviz, fue rebelde y obstinó su corazón para no volverse a Jehová. O sea, se mantuvo terco y no correspondía a ese amor de Dios, a esa misericordia, a esa compasión con que quería aconsejarlo a través de este profeta Jeremías. Y Jehová Dios envió constantemente, escúchalo bien, palabra por medio de sus mensajeros.
Nadie va a tener la oportunidad de disculparse o de justificarse delante de Dios el día en que Él lo llame a pedirle cuentas. Porque la palabra de Dios se pregona por todos los días y por todo el tiempo del día, por todas las horas, por todos los minutos en el mundo entero. Por eso dice aquí que Dios enviaba constantemente palabra por medio de sus mensajeros. Porque Él tenía misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Y Dios sabe exactamente el daño y la destrucción que obra el pecado. De allí que constantemente esté hablando por medio de sus mensajeros. Mas estos jóvenes o este joven hacía escarnio de los mensajeros de Dios. Se burlan de los mensajeros de Dios. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová, dice la palabra. Quiere decir la furia de la naturaleza de Dios. Allí es cuando Dios, utilizando su naturaleza, arrasa con personas, no importando su edad, niños, jóvenes, ancianos, adultos. Porque es la ira del Señor y Él utiliza su naturaleza, utiliza al diablo que vino a destruir para que Él obre los juicios de Dios. Y no hubo ya remedio, dice la palabra, o sea, no hubo ya el auxilio de Dios, la ayuda de Dios, ni la manera de buscar refugio en Dios. En ese momento que las personas ya invocan el nombre del Señor, ya es demasiado tarde. Porque Dios ya les ha hablado demasiado y fueron tercos y obstinados. Escúchalo bien porque las cosas son así, como te estoy contando. Escrito está en el libro de los Jueces capítulo 2, del verso 14 al 19. Y se encendió el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos. Y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho. Y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les hablaba, les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres y no se apartaban de su obstinado camino. Mira qué desgracia tan grande. Dice aquí el Señor en el libro de los Jueces que se encendió el furor de Jehová, se avivó la cólera y la furia de Jehová en la obstinación y la terquedad, el cual Dios los entregó en manos de robadores que los despojaron. Mira, el trabajo en opresión es una manera de despojo de las personas cuando no pagan completamente sus derechos, cuando pagan irrisoriamente un mínimo que no alcanza para sobrevivir, que no alcanza para cubrir la necesidad de un hogar o de un matrimonio. Dice, y los vendió en mano de sus enemigos. O sea, le traspasó el derecho que es legítimo de Dios por su creación como dueño a los enemigos que obran mentira, homicidio, injusticia. Y esos enemigos son espirituales. Satanás y los demonios, que son los que obran maldición sobre las personas que están en rebeldía, en menosprecio, en soberbia contra Dios.
y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Mira, no pudieron hacer frente a sus enemigos. Nadie, ningún ser humano en el mundo puede hacer frente a Satanás y a los demonios, que son enemigos invisibles y son más poderosos en fuerzas que la misma debilidad de la humanidad. Y donde quiera que salían, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Mira qué desgracia. Por donde sacaban la cabeza, por ahí les daban. Como Jehová había dicho. Estas son palabras que han estado escritas siempre por todas las generaciones de los hombres, y Él te lo está diciendo hoy, te lo está repitiendo a ti que escuchas. O sea que estás advertido. No tienes manera de decir que no sabías. Y tuvieron gran aflicción, azotes, daños. Y Jehová levantó jueces, o sea, en sus misericordias, que los librasen de mano de los que les despojaban. Estos jueces obraban justicia. Y hay aún jueces honrados en el nombre del Señor que obran justicia sobre los oprimidos. Pero así todo tampoco oyeron sus jueces las recomendaciones en los derechos y en la justicia, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, gobernadores a los cuales reverenciaron, que daban malos consejos y levantan a la soberbia, al orgullo, a la altivez. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Mira, padres obedientes y los hijos rebeldes, como pasa ahora en las iglesias cristianas. Hay padres que han entregado sus vidas a Dios, pero los hijos siguen en su misma rebeldía y obstinación. Esto se está viendo mucho en las iglesias cristianas. Y hay padres desesperados porque saben el final eterno de las almas rebeldes a Dios. Y por más que ruegan, por más que suplican, por más que aconsejan en Dios, los hijos no quieren oír. Ellos no hicieron así, dice la palabra. Fueron contrarios a sus padres en la obediencia a Dios. Y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, o sea, un juez justo, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, todo el tiempo en que este juez vivió sobre la tierra. Porque Jehová era movido a misericordia. Escúchalo bien. Por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Porque eso es lo que hace la gente cuando está en penas y dolores. Gimen a causa de los gobernantes tiránicos y de los que los producen pena y tristeza. Eso es una quejadera de todo el tiempo. Y sin embargo Dios los escuchaba y los ayudaba. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Mira, los que de pronto alcanzaron en un tiempo, al morir este juez, volvieron atrás y se pervertieron más que sus padres. Y no se apartaban de su obstinado camino, de su terquedad. Que el Señor te bendiga. Amén, amén y amén.